Recording in progress. Bueno, ahí creo que empezó a grabar sola, porque me había dicho Juan algo de que ya de cuando uno se conectaba, empezaba a grabar, así que esperamos unos minutitos más y cuando la tengan que revisar o ver de nuevo, sepan que los primeros minutos van a ser así, que no va a haber nada. ¿Qué tuvieron antes? Psicología, ¿no? ¿Tuvieron con Rubén, con Molaro? Sí, profe, Así es, ¿Y a la mañana temprano con quién tienen? ¿Con Walter? con con Cunningham. Cunningham. Ah, con Gustavo tienen. Sí, cambiaron algunos horarios respecto al año pasado. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Ya son 12:10. Así podemos ir tranquilos, con tiempo, que hagan las preguntas que quieran hacer, tomarnos el tiempo para responderlas. Bueno, la idea de hoy, buenos días a todos, que ahí veo que se conectaron algunos más. Eh, la idea de hoy va a ser integrar en cierta forma todo lo que ustedes estuvieron desarrollando eh, con Juan. Más que nada ustedes estuvieron desarrollando muchas cuestiones desde lo conceptual, después eh, Juan les describió varios tipos de valoración del consumo de oxígeno, sea como forma directa, indirecta, de campo, laboratorio, y de acuerdo a eso se desprende lo que es la programación y la planificación del entrenamiento basado en esos datos, y después algo que es de suma importancia, que es el control de la carga del entrenamiento, para nosotros poder revisar si aquello que queremos que suceda está realmente sucediendo, ¿sí? Es como aquello que nos permite ver si estamos encausados en el camino que nosotros queremos transitar y hacia donde queremos dirigirnos, ¿sí? Entonces hoy vamos a desarrollar el control de carga para corredores, o sea, obviamente cada deporte tiene su manera de llevar el control. Hoy vamos a ver puntualmente control de la carga para corredores de fondo, para que ustedes vean un poco la idea de, en base a la programación del entrenamiento deportivo, las distintas variables que se pueden analizar e integrar, tanto desde lo fisiológico, donde desarrollaremos más que nada y citaremos en algún momento a la variable de la frecuencia cardíaca, contrastada con distintas variables mecánicas que tienen que ver con la eficiencia de la carrera y la economía de la carrera, ¿sí? Donde ambas variables tienen mucha relación porque la frecuencia cardíaca está ligada al costo energético que está generando en ese momento o a través de esa sesión un sujeto, en este caso un corredor, ¿sí? Así que en líneas generales, acá desarrollamos, les sintetizo un poco los conceptos principales que vamos a desarrollar, ¿sí? Haremos una breve introducción desde algunos aspectos teóricos que tienen que ver pura y específicamente con el rendimiento deportivo y la relación de distintas variables fisiológicas y mecánicas con el rendimiento, y después nos vamos a meter con ya el análisis de datos a través de distintos dispositivos tecnológicos para poder controlar la carga en forma objetiva. Nosotros acá vemos 4 corredores, ¿sí? Estos 4 corredores claramente que están corriendo a un ritmo similar, por la distancia que vemos que llevan. Pero las preguntas que surgen y se desprenden de esto ¿responden fisiológicamente de la misma forma? O sea, internamente dentro del organismo de cada uno de estos corredores, ¿está pasando lo mismo de lo fisiológico? Porque claramente están llevando un ritmo similar. Ahora, ¿qué sucede a nivel fisiológico? Las respuestas que ellos tienen, el costo al que están ellos
expuestos en este momento, ¿es el mismo? La carga o el estrés mecánico, ¿es el mismo? La técnica y las distintas variables de la dinámica de carrera, como pueden ser la cadencia, la longitud de zancada, ¿sí? ¿Qué está sucediendo con eso en cada uno de ellos? ¿Se está generando el impacto o el efecto que quiso generar el entrenador en ese momento? ¿Está sucediendo aquello que estaba programado, que pensábamos que puede suceder? Y por último, y esto es algo no menor, en este caso no con este ejemplo, pero sí aplica a muchas instancias en las que vemos corredores realizando pruebas a los que no están preparados para correr. Entonces siempre hay que preguntarse, ¿el sujeto está preparado para correr esta distancia? ¿O está preparado para ser sometido a este régimen de entrenamiento? ¿Sí? ¿A esta estructura o este formato de entrenamiento? Bueno, hoy vamos a intentar poder analizar distintas cuestiones que van a hacer que esas cuestiones que analicemos nos permitan a nosotros responder muchas de estas preguntas que nos tenemos que hacer a la hora de analizar una carga de entrenamiento o una determinada competencia. ¿Sí? En primer lugar, en lo que son los deportes de resistencia, si bien lo vamos a desarrollar al análisis de corredores de fondo, en los deportes de resistencia hay algunos determinantes o limitantes del rendimiento deportivo, ¿sí? Tanto el consumo de oxígeno como la velocidad a la que pueda sostenerse en el tiempo en el umbral, ¿sí? de lactato, como la economía de carrera, son tres aspectos que van a poder limitar o determinar el rendimiento deportivo de un sujeto, ¿sí? Esto es lo que va a hacer que un sujeto pueda sostener, lo que vemos acá, este min respace, pueda sostener su mejor tiempo de carrera, ¿sí? Ahora, lo que nosotros vamos a desarrollar hoy, tratar de analizar hoy, es cuestiones que tienen que ver con la economía de carrera y la eficiencia en la mecánica, que esto va a impactar directamente también en estas dos variables, como pueden ser el consumo de oxígeno y a la velocidad que se pueda sostener el umbral y el tiempo en el que un sujeto pueda sostenerse en el umbral. ¿Bien? Pero por otro lado, entender de por qué la economía es tan importante y por qué en base a eso es necesario poder analizar aspectos de la mecánica del gesto deportivo, aspectos de la mecánica de la carrera. Porque acá en este estudio se ve muy claro donde fueron analizadas tres poblaciones distintas de corredores. Eritreos, que son aquellos corredores de África del Este. Eritrea es un país donde, bueno, se encuentra cercano a lo que es Kenia, Etiopía. Ahí tenemos en esa zona de África los mejores corredores del mundo, ¿sí? Donde son acompañados de un somatotipo prácticamente, les diría, perfecto a la hora de poder analizarlos en lo que es el gesto de la carrera. Fueron comparados con marroquíes, que son corredores de su mismo continente, pero ya hay una variación en lo que es su composición corporal, y españoles, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué es lo que se analizó? Se analizó lo siguiente. Se ha visto en este estudio de que los españoles tenían un mayor consumo de oxígeno que los marroquíes, pero por sobre todas las cosas que los eritreos. Que en este caso, como les dije, a nivel corporal, estructural, tiene una composición prácticamente perfecta como para poder eh, desarrollar una larga distancia, ¿no? Lo que es un corredor de larga distancia. Ahora, pero miren lo que sucede a la hora de analizar la economía de carrera, o sea, cuánto gastan a una determinada velocidad. ¿Qué se observó? Se observó que los eritreos eran la población analizada que menor costo energético tenía a misma velocidad. Y después algo sumamente importante es que al ser más económicos, tenían una velocidad aeróbica máxima mayor. Y recuerden esto que les mencionó del tiempo límite Juan, que era cuánto un sujeto puede mantener, ¿sí?, la velocidad aeróbica máxima en el tiempo,
y qué velocidad es a la que alcanza esa velocidad aeróbica máxima. Y acá podemos ver que los eritreos son aquellos que tenían una velocidad aeróbica máxima por arriba de las otras dos poblaciones analizadas, pero por sobre todas las cosas de los españoles. ¿Sí? Entonces, ¿el consumo de oxígeno es un factor limitante del rendimiento o determinante? Sí, claramente. Para estar en un determinado nivel hay que tener un determinado consumo de oxígeno. Pero lo que también pasa a ser principal, primordial a tener en cuenta es la economía de carrera, ¿sí? La eficiencia. Por eso vamos a desarrollar hoy distintos aspectos de análisis para poder interpretar datos e ir construyendo a un sujeto más económico barra eficiente. ¿Sí? Y esto tiene que ver con estas gráficas que tenemos acá, ¿no? Obviamente que el costo energético va a estar determinando este aspecto, ¿no? De mayor gasto en lo que respecta al tiempo de aplicación de ese esfuerzo en toda la competencia o entrenamiento. Pero después existe otro factor que limita el rendimiento, desde mi punto de vista. Por eso menciono y voy a citar esto que tiene que ver con las lesiones deportivas. ¿Por qué es un factor limitante del rendimiento hablar de lesiones? Porque justamente nosotros podemos tener todo lo que mencionamos antes eh, con valores buenos para el nivel de competencia de un determinado sujeto, pero después resulta que tiene una cantidad de lesiones determinada que le genera discontinuidad en el proceso. Y eso termina infiriendo, obviamente, negativamente en el rendimiento deportivo. Entonces, las lesiones pasan a también tener que ver con un factor que puede limitar a la construcción del rendimiento deportivo. Y observen esta revisión sistemática con metaanálisis, donde se analizaron la incidencia de las lesiones en corredores de distintos tipos de nivel y distancia. Se analizaron 1000 horas de actividad en el corredor. Lo que se observó principalmente es que los corredores principiantes son los que mayor cantidad de lesiones tenían sobre 1000 horas de entrenamiento o de competencia. ¿Sí? Y por otro lado, se observó que la cantidad de lesiones cada 1000 horas oscilaron entre 2 y 33 en un estudio de corredores novatos. O sea, fíjense la cantidad de lesiones que pudo haber tenido algún sujeto, ¿sí? En un trayecto de 1000 horas de entrenamiento o de competencia o de actividad específica. Estamos hablando de correr. ¿Sí? Y otra cuestión que entre el 50 y el 75% de todas las lesiones al correr tienen que ver con el sobreuso, que esto es ni más ni menos que la repetitividad en el tiempo de un mismo gesto, de un mismo movimiento. Entonces, acá hay algo que aparece también, ¿sí? Es que el hecho de entrenar periódicamente y entrenar una gran cantidad de sesiones semanales con una gran frecuencia bajo un mismo gesto, ya va a generar un impacto en el que un sujeto está más propenso a poder contraer una lesión, por lo que conlleva el correr del impacto y por la repetitividad de un gesto. O sea, hay un doble factor que impacta en la posibilidad de contraer una lesión. Por lo tanto, el hecho de poder construir una mecánica eficiente, una mecánica económica, va a ayudar a reducir el riesgo de lesión. Porque no es lo mismo correr una gran cantidad de horas con una mecánica mucho más depurada a correr una gran cantidad de horas similar, ¿sí? Con una técnica de carrera deficiente. ¿Sí? Hay mucha más probabilidad de lesiones por la deficiencia en el gesto. Entonces, además de cuestiones fisiológicas, que son las que mencioné anteriormente, o mecánicas, que son el consumo de oxígeno, la velocidad a la que pueda sostener un sujeto su umbral, en la zona de umbral de lactato, o el tiempo que lo pueda sostener en el alto rendimiento, las competencias, por ejemplo, un maratón se corre sobre la velocidad de umbral. Bien, estamos hablando en el más alto nivel, ¿no? Entonces, estos dos factores fisiológicos obviamente son importantes.
pero la economía es lo que va a pesar en cierta forma mucho más, como el tiempo límite o la velocidad aeróbica máxima, y el tema de las lesiones deportivas, ¿sí? Nosotros lo que vamos a buscar siempre son estas cuestiones, a la hora de poder realizar una programación de entrenamiento deportivo y encarar un proceso de entrenamiento. Vamos a ir siempre en busca de mejorar el rendimiento, vamos a ir en busca de mejorar la tolerancia individual de entrenamiento y siempre intentar construir atletas sustentables. ¿Esto qué quiere decir? Que no tengan discontinuidad o irregularidad dentro del proceso. Y obviamente que todo esto estará basado en los principios de entrenamiento que ustedes ya conocen. Eso es lo que nos va a nosotros permitir poder tomar las decisiones. Ahí es donde nosotros nos vamos a apoyar para poder generar todo lo que es la toma de decisiones del día a día de un proceso. ¿Bien? La evaluación, que es lo que mayormente vemos en esta cátedra, es central porque es aquello que nos permite tener un punto de inicio, un punto de partida. La programación es lo que nos permite tomar acción frente a esos datos, hacia donde nosotros querramos ir, pero el control, que está muy ligado a la evaluación diaria también, es aquello que nos va a permitir redondear todas estas tres áreas y nos va a permitir tomar decisiones que están vinculadas a la gestión del entrenamiento. O sea, el control del entrenamiento es clave para poder siempre intentar dirigir o redirigir, en caso que sea necesario, aquellas tomas de decisiones frente a lo que nosotros queremos construir con nuestro atleta. Tenemos un objetivo, para ese objetivo tomamos la decisión de ir por un camino, ese camino fue en cierta forma decidido por nosotros por la cantidad de información que nos brindó la valoración, las evaluaciones que hicimos de las distintas áreas, pero después lo que nosotros tenemos que ver, si esa programación que nosotros diseñamos está generando ese efecto que nosotros queremos causar. ¿Bien? Por eso es tan importante el control de la carga del entrenamiento. Y este control de carga de entrenamiento, obviamente, va a estar observando distintos aspectos. Vamos a estar observando lo que tiene que ver con la carga externa, que esto se relaciona más que nada a la cantidad, calidad de trabajo y cómo lo organicemos, no es ni más ni menos que la actividad o los ejercicios que haga nuestro atleta, y la carga interna, que es aquello que está sucediendo dentro del sujeto, dentro del atleta. O sea, la carga externa es la carga que proponemos nosotros los entrenadores. La carga interna es la carga del deportista. Es aquello que está percibiendo el efecto que se está generando y es algo que tiene igual o más de importancia de lo que nosotros podemos planificar. ¿Sí? Nosotros podemos tener el mejor Excel armado de un macrociclo de 6 meses. Pero si cumplimos a rajatabla eso e ignoramos la carga interna, probablemente esa toma de decisiones comience a ir muchas veces en un camino equivocado y hasta muchas veces opuesto, ¿sí? Porque cada uno de nuestros atletas en el día a día tiene distintas necesidades que están relacionadas a esto, ¿no? A la salud, al entorno, a qué le esté sucediendo, a aspectos psicológicos, ¿sí? A la nutrición, al descanso. Por eso es tan importante considerar esto de la carga interna. ¿Bien? Ahora, dentro de la carga interna y la carga externa tenemos la carga interna objetiva. Cuando hablamos de objetivos, todo lo que se pueda medir con un dispositivo. ¿Bien? En este caso, que vamos a desarrollar aspectos de análisis de un corredor, la respuesta de la frecuencia cardíaca es una variable de control de carga interna objetiva, la variabilidad cardíaca, la respuesta de la frecuencia ventilatoria, el lactato en sangre, ¿sí? Esto es todo medido con determinados dispositivos. Luego tenemos la carga externa, pero mensurada a través de algo objetivo. Es lo que vamos a desarrollar hoy. Es el monitoreo a través del sistema de posición global, de un GPS. Bueno, en el caso de entrenar la fuerza con un atleta, el entrenamiento basado en la velocidad. En el caso de querer mensurar la potencia de un atleta, el podómetro o potenciómetro y un análisis exhaustivo de laboratorio, donde tiene obviamente un nivel mayor de precisión
por lo que conlleva a los instrumentos sobre los que se utiliza. Y por otro lado tenemos el control de carga subjetivo. Lo subjetivo es aquello que, como dice la palabra, ¿no? Es algo que no se mide con un dispositivo, sino que tiene que ver con cuestiones de sensación o de observación. En este caso, nosotros podemos hacer un control de carga interna subjetiva de un atleta, haciéndole un test de wellness, un cuestionario de TQR, la percepción de esfuerzo, el ratio de carga aguda o carga crónica. ¿Sí? Hay distintas maneras de poder tener un análisis, un control de carga interna subjetiva. Y un análisis de control de carga externa subjetiva es la valoración que tiene el entrenador o el preparador físico de lo que está viendo en el movimiento. ¿Sí? Eso es algo que no hay que perder, donde muchos entrenadores lo tienen con bastante precisión y se le tiene que también dar mucho lugar, además de lo que nos pueda brindar un dispositivo, ¿no? Que si bien es importante, el ojo del entrenador o del preparador físico no se tiene que perder ni quitar la importancia con la cantidad de tecnología que hoy tenemos a disposición, donde muchas veces eso suele pasar, ¿no? Que se le da más lugar a los números y se le empieza a quitar lugar a lo que pueda decir un entrenador que muchas veces tiene mayor precisión que un dispositivo. Por eso es tan importante integrar, ¿sí? Integrar. Cuando hacemos un análisis, integrar distintas herramientas y distintas formas de análisis, tanto objetivo como subjetivo, ¿sí? Entonces, centrando a la economía y a la eficiencia como un punto central a la hora de poder entender y analizar el rendimiento en los deportes de resistencia y en este caso en el de corredores de larga distancia. Nosotros vamos a poder mejorar la eficiencia en la economía a través de trabajos técnicos, trabajos específicos, ¿sí? Y también a través del acondicionamiento físico, desarrollando fuerza, desarrollando movilidad o estabilidad. Si nosotros tenemos un corredor que sea sumamente rígido en la cadera, va a atenuar la posibilidad de producir fuerza en forma óptima y por lo tanto eso va a dar como resultado, va a generar probablemente como consecuencia un déficit en lo que es la economía y la eficiencia. Entonces, hay dos formas de poder llegar a construir eficiencia y economía. Una es del acondicionamiento físico y otra es del trabajo técnico mismo. Nosotros lo que vamos a hacer hoy es analizar qué es lo que sucede con el movimiento, con el aspecto técnico, en sesiones de entrenamiento y en competencias, para ver el reflejo del trabajo de estas áreas en lo que es la actividad en sí. ¿Bien? Entonces, como les dije, una manera de medir es el laboratorio. Esto no lo vamos a desarrollar porque acá ya hay profesionales que se encargan puntualmente de hacer esto. Sí es importante que nosotros podamos entender determinados datos o parámetros que son analizados, que es lo que vamos a nosotros desarrollar hoy, pero a través de otros dispositivos que están al alcance nuestro. ¿Bien? Pero no ignorar de que esto es lejos de lo mejor que se puede utilizar al analizar corredores, ¿no? Ven acá los sensores en distintas áreas del cuerpo, que esos sensores nos permiten tener información en el espacio y en el tiempo, hay un análisis cinemático interesante que nos da muchísima información a la hora de poder buscar algo puntual. Y después tenemos relojes deportivos y accesorios complementarios, que eso es algo que vamos a desarrollar, que son muy conocidos y están mucho más al alcance de todos. Hay programas de menor, quizás, desarrollo, como un trabajo en laboratorio, que se pueden analizar también videos e imágenes, como por ejemplo el Darfish, el Kinovea, ¿no? Son videoanálisis que nos dan un gran aporte. Y también tenemos el RunScribe, que es un dispositivo también que se utiliza, o el Stride, que son dispositivos que se utilizan en el calzado y nos dan métricas en tiempo real sobre la técnica de la carrera.
¿sí? Son dispositivos que van en los cordones de la zapatilla, otros que se ponen en lo que es eh, la planta del pie, ¿sí? Dependiendo el dispositivo, tiene distintas formas de ubicarse, pero lo que quería era mostrarles las distintas formas de poder nosotros medir las métricas que tienen que ver con la eficiencia de la carrera. ¿Bien? Hoy vamos a desarrollar el sistema de posición global, el GPS, que bueno, acá más que nada les muestro algunas cuestiones que tienen que ver con la utilización, ¿no? Y la forma en la que se toma la información y los datos a través del sistema de navegación satelital. Acá observen la cantidad de satélites que hay vinculados, donde se obtiene la información, bueno, cómo se calcula la posición. No interesa meternos tanto acá, pero simplemente se los dejo porque esto les queda grabado como para que ustedes lo conozcan. Y acá tienen el link por si a alguno le interesa meterse para desarrollar un poquito más sobre cómo funcionan estos aparatitos, que nos dan cosas, tanta información muy importante. ¿Sí? Eh, y después, algo no menor, eh, la utilización de estos dos dispositivos que son aquellos que se vinculan con la información que entrega el GPS y nos dan información que tiene que ver con algunas variables de la mecánica de la carrera que no puede obtenerse a través de un GPS, como por ejemplo el tiempo de contacto. Tiempo de contacto es una variable que nosotros la vamos a poder ver en nuestro reloj, ¿bien? Pero no es obtenida a través del sistema de posición global, porque toda la información que se obtiene del GPS tiene que ver con información espaciotemporal, ¿sí? Todo lo que pasa en el espacio y en el tiempo, la cadencia, la longitud de la zancada, la oscilación vertical, todos los movimientos que genera un sujeto en el tiempo y en el espacio. Ahora, las variables mecánicas, como pueden ser los tiempos de contacto, por ejemplo, se obtienen a través de otros dispositivos que están vinculados a estos relojes. ¿Bien? Y ahí vamos a poder analizar muchísimas más variables que podemos después contrastar, que es lo que vamos a ver a continuación. Contraste de dos o tres variables para la información de determinadas actividades. Bueno, hasta vamos con los contenidos que venimos. ¿Alguna preguntita? Vos, Adri, si Todo querés bien. aportar algo también, sumate. Venimos bien, Una profe. cosita, si me puedo detener cuando nombraste el estudio del análisis sistemático y metaanálisis para darle un poquitito más por ahí de información. No sé si lo han visto ya en las cátedras. El estudio de las lesiones, Eh, Adri, el de la revisión sistemática, el de, ¿vos de las 1000 horas. lo querés ver? No, no, no. Solo quiero dar alguna definición para que sepan de qué se trata una revisión, de qué se trata una revisión Ah, científica. Le dale, explico dale, dale. brevemente. El Son valor que trabajos que tiene, el valor que Claro, tiene un son trabajos metaanálisis. que intentan mostrar el estado actual de conocimiento sobre un tema determinado, resumiendo y compilando información publicada los más relevantes en el área, ¿no? Entonces, a lo que voy, en estos tipos de estudios no se van a tomar muestras, sino se analizan justamente los trabajos que existen en el momento. Entonces, ¿qué objetivo tiene? Ver el estado del conocimiento, justamente, en qué estado se encuentra, los principales avances y descubrimientos, también los debates que se están dando en la actualidad y las preguntas que actualmente no tienen respuesta. Entonces, eso para mí me resulta interesante explicar qué se busca en los investigadores. Entonces, es muy interesante poder realizar un trabajo en el cual, si bien no tengo que ir a tomar muestras, pero depende del conocimiento que se encuentra en ese momento, yo puedo establecer conclusiones, que pueden ser breves o completas también, depende de la información. Y me detengo un segundito más en la cuestión del metaanálisis. La diferencia entre un análisis sistemático y lo que es el metaanálisis es que en el metaanálisis hay un análisis estadístico. Entonces, voy a tener distintos estudios sobre el tema determinado, como explicaste, lo de las 1000 horas, el de las lesiones, y no solo lo que sucede en un análisis sistemático, que puede haber un sesgo de parte del autor del estudio, ¿no? Depende el área de estudio, depende del enfoque que tenga.
pero el análisis estadístico ya el metaanálisis entra en lo cuantitativo. Entonces, depende de todos los estudios que tenga, yo voy a hacer un análisis estadístico y me va a dar un dato de carácter cuantitativo. Eso por ahí me resultó interesante explicarlo para que ellos sepan de dónde viene el estudio que vos acabas de mostrar. Que no siempre un estudio es de ir y tomar muestras y establecer conclusiones y resultados, sino también encontrar, de ver el estado en que se encuentran en el conocimiento. Entonces, para explicar un poco más, me pareció súper enriquecedor que traigas a la cátedra lo que es un análisis sistemático y de metaanálisis. Que muchas veces no, a veces con las palabras complejas medio que nos perdemos, ¿no? Pero si más o menos tenemos un concepto de saber en base y parándome dentro de los demás estudios que hay, qué conclusiones se pueden llevar, es súper, súper importante. Después, con respecto al análisis de la carga y demás, obviamente es muy distinto y me parece esto que está buenísimo, los contrastes en el tema de mediciones. Hay dispositivos que compartimos, hay dispositivos, por ejemplo, en el judo, que es muy difícil por el tema de las proyecciones, de los lances. Entonces, yo no sé cuándo van a tener la parte presencial. No sé si es el que viene, que tienen, o no saben todavía. Sí, sí, la que viene van a tener presencial. Ah, bueno. Lamentablemente no voy a poder estar porque acompaño, estoy el coach de unos competidores que van a competir en el campeonato nacional y me hubiera llevado algunos dispositivos para que los puedan ver. Pero después, cuando termine, si querés, Iván, puedo mostrar algunos dispositivos que uso en judo y es más, que yo lo estoy utilizando para mi tesis doctoral. Y les puedo mostrar Dale. un videito, un ejemplo de un test que es para judo y qué voy a medir yo. Me parece que está bueno ver desde tu lado y desde la parte por ahí qué se puede medir también en judo en las artes marciales. Así que Sí, solamente en sí. eso me quería detener. Sí, 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 es que la idea de esto, que está bueno que estés diciendo esto, Adri, la idea de cuando uno les presenta algo en una cátedra, uno se lo va a presentar desde el medio donde se desarrolla, pero puntualmente cuando hablamos de control de cargas, es la forma en la que nosotros tenemos que interpretar el control de carga. En este caso es cómo controlamos la carga en un corredor, ¿sí? Pero en realidad esto aplica a todos los deportes. El tema de cada deporte tiene sus formas, sus dispositivos, sus métodos, sus variables de análisis. Pero en realidad no es que el control de cargas de lo que es el movimiento se hace solo en corredores. Uno se lo comparte desde el espacio donde se desarrolla como profesional, ¿sí? Pero fíjense que en el judo, como le está mencionando Adrián, hay otros aspectos que seguramente se van a observar y hay otros dispositivos con los que se van a medir. Así que esperemos ahí llegar con el tiempo para que lo puedas compartir, Adri. Si no, bueno, lo meteremos en la otra clase, pero no quiero que se pierdan de eso porque abre mucho más Por supuesto, la forma de pensar, ¿eh? por supuesto. Bueno, vamos a meternos entonces. Teniendo en cuenta esto, sabiendo que en cada deporte vamos a observar distintos aspectos, distintas variables que tienen que ver con la mecánica, que tienen que ver con lo fisiológico, que tienen que ver con distintas cuestiones. En este caso, nosotros hoy vamos a intentar buscar ver la importancia de contrastar lo fisiológico, que es una respuesta del organismo frente a un esfuerzo determinado, con determinadas características, y lo mecánico. Y muchas veces cómo lo mecánico infiere en lo fisiológico y cómo lo fisiológico infiere en lo mecánico, ¿sí? Con casos reales. Entonces, lo que nosotros podemos ver con el GPS y con los dispositivos que les mostré, los últimos, que son los potenciómetros, ¿eh? Junto con la banda cardíaca, son estas variables como las variables centrales. Son estas variables las que nos van a permitir poder entender un poco más qué es lo que pasa en cada entrenamiento y qué es lo que pasa dentro de una competencia. Para quien no conoce, ¿sí? Puntualmente acá, más o menos, o sea, tienen una idea de todo el significado de todas las variables. El ratio vertical es la relación que hay entre la longitud de la zancada y la oscilación vertical. Cuando un corredor corre rebotando, que tiene mucha oscilación vertical, va a tener un ratio vertical no muy bueno,
así como la oscilación vertical no lo es. ¿Por qué hay una relación con la zancada? Entonces hay un punto en el que la verticalización del gesto se atenúa y se optimiza esa aplicación de fuerza al horizontal, con la longitud de la zancada, y eso hace que el ratio vertical mejore. Entonces el ratio es la relación que hay entre la oscilación vertical y lo que es horizontal, que es la longitud de la zancada, lo que tenemos que buscar horizontalizar. Lo que es TCS es tiempos de contacto. Acá FC y HRV es frecuencia cardíaca y variabilidad cardíaca, heart rate variability. Y después, bueno, la longitud de la zancada y la cadencia lo saben, la altura es el desnivel que se presenta en el terreno, la potencia es el costo energético, el esfuerzo que genera un sujeto en un determinado movimiento, una determinada actividad, el ritmo. Ahora lo vamos a ir desarrollando. Y cuando analicemos los datos, recuerden siempre estos colores. Este color es el de corredores más experimentados, los de mejor nivel, los que tienen mejores valores, y los colores cálidos son los corredores menos experimentados, con menos calidad técnica, más lentos. ¿Desde dónde se extrae esta categorización? Garmin, que es una marca de relojes con sistema de posición global, hizo un análisis de una población enorme de corredores para poder establecer las métricas y el análisis de las métricas. Entonces ellos, después de haber analizado tanta cantidad de corredores en las mismas variables, armaron cada uno de estas categorías para poder meter al corredor cuando analiza su esfuerzo en una de estas detalles o descripciones frente a lo que es la mecánica de la carrera, ¿sí? Obviamente que puede haber un cierto sesgo, porque recuerden que se extrae una muestra enorme, pero bueno, hay otras cuestiones que a veces tenemos que revisar, pero tampoco está muy lejos de lo que realmente está pasando. Por eso se le da un gran valor a la hora de analizarlo. Entonces recuerden estos colorcitos porque ahora nos van a servir de mucho. Bueno, vamos a empezar acá. Vamos a contrastar dos cosas. Esto es una sesión de entrenamiento, ¿sí? Donde la frecuencia cardíaca es la línea roja y lo que vemos en azul, ¿sí? La gráfica en azul es el ritmo de la carrera. Acá se hace una activación, ¿sí? Acá se hacen 4 pasadas, ¿sí? En una zona de VO2. Acá se hicieron 2 pasadas en una zona de umbral. Y acá se hace un trabajo de menor intensidad, una zona 1, si lo quieren dividir en zonas, según Navarro, zona 3, zona 2, zona 1, y vuelta a la calma, cool down, enfriamiento, como quieran llamarlo. Ahora, ¿qué es lo que pueden ver acá en relación a, por ejemplo, el comportamiento cardíaco, que es lo rojo? Fíjense que esto se los mencionó Juan. Cuando uno hace un trabajo de VO2, que se utiliza un método de intervalos cortos, lo que sucede es que muchas veces en el intervalo no se llega en el primer intervalo a entrar en la zona. Y se entra en la zona porque recuerden que los trabajos intervalados se caracterizan por pausas incompletas. Esas pausas incompletas hacen que, por acumulación de trabajo, el sujeto vaya entrando en zona. Entonces acá podemos ver cómo, a través de las pausas, el sujeto va de a poco incrementando su respuesta fisiológica, que es la frecuencia cardíaca, frente a este esfuerzo que es altísimo. ¿Sí? No recuerdo puntualmente, pero más o menos andaríamos en 4 pasadas de 500 metros, si mal no recuerdo. Que esto seguía a continuación con 2 pasadas de 2000 metros en una zona de umbral. Bien, ahora, observen que la frecuencia cardíaca se encuentra por valores más altos de los que se encontraba en este primer bloque, que debería ser el bloque de mayor intensidad. ¿Sí?
Y entre medio, acá tenemos otra pausa, entre medio de estas dos pasadas, y acá tenemos otra pausa antes del último trabajito de zona 1, que también vemos que la frecuencia cardíaca llega en el final del trabajo a niveles iguales de intensos desde lo fisiológico a los dos bloques anteriores. Entonces acá, ¿por qué les pongo este trabajo? Porque este trabajo nos muestra que en realidad lo que se planificó no se ve expresado. O sea, lo que en realidad queríamos que pase, no está pasando. ¿Sí? Entonces, ¿qué podríamos revisar? Acá podríamos revisar muchísimas cosas. Podríamos revisar si la cantidad de trabajo fue la adecuada, ¿no? La dosificación fue la adecuada. Podríamos pensar si las pausas o micropausas, pausas completas o micropausas, fue realmente la que el sujeto necesitaba. Podríamos analizar también cómo fue la temperatura de ese día, si había mucha humedad, ¿sí? Porque si había mucha humedad, salió a correr en enero, un 15 de enero a las 3 de la tarde, y la respuesta cardíaca va a ser distinta en un trabajo donde debería tener un menor costo. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque acá es donde entra la importancia del control de cargas. Con este primer ejemplo, para que ustedes ya se contextualicen a qué me refiero cuando el control de cargas toma un papel protagonista dentro de la gestión del entrenamiento. Porque nosotros evaluamos, hacemos un test determinado, establecemos las zonas de trabajo del sujeto, empezamos a planificar, porque queremos con ese tipo de dosificación de carga generar un impacto. Ahora nos damos cuenta de que cuando controlamos no está pasando, no pasó al menos en esta sesión lo que queríamos que pase. ¿Sí? Entonces acá es donde el control de cargas viene a tomar un papel relevante, y si nosotros no analizábamos esto, seguimos de memoria, en automático, cumpliendo con lo que nosotros planificamos hoy para dentro de 4 meses, y si no controlamos nunca, quizás no estamos yendo por otro lado, o probablemente no estemos yendo por otro lado. ¿Bien? Entonces, yo les pregunto a ¿ustedes qué opinan acá? O sea, ¿qué es lo que podrían ver desde su punto de vista, que se podría haber modificado al menos de esta sesión, de esta actividad? ¿Alguno que quiera hacer un aporte con el conocimiento que ustedes ya tienen? Porque ya saben planificar, ya saben, tienen el conocimiento de lo fisiológico sobre lo que se busca con determinados trabajos según las zonas. ¿Qué opinan respecto de esto? ¿Alguno quiere aportar? Puede ser, profe, que las pausas en los intervalos no sean, o sea, que en vez de ser parciales, que sean un poco más extensas. ¿Pausas entre los intervalos o entre los bloques? Que son dos cosas distintas. Porque intervalos tenés acá 4 y acá tenés Claro, 2. entre ¿Sí? bloques de zona uno y de, bueno, de mayor frecuencia cardíaca, capaz las pausas extenderlas un poco más. Las macropausas o las micropausas. Para que hablemos con vocabulario técnico, porque pausas son todas pausas. Ahora, ¿de qué Bien. hablamos? ¿De micro o de macro? Macropausa. Macropausa, correcto. ¿Y dónde están las macropausas? ¿Cuáles son las macropausas? Y donde el ritmo de frecuencia cardíaca es más bajo en el Por gráfico ejemplo, con respecto por al ejemplo, ¿esto es una macropausa o esto? del ¿Esto? anterior. ¿Acá? Sí. ¿O esto? Yo les pregunto porque me gustaría que acá analicen ustedes, porque es lo que ustedes saben de la teoría, simplemente que ahora lo estamos viendo en lo práctico, en un análisis de un entrenamiento. Son cosas que ustedes ya saben. Entonces, ¿cuál es la macropausa? ¿Acá dónde ven la macropausa? ¿Esto es una macro? ¿Esto? ¿Alguno que lo ayude al compañero? Y entre la zona de VO2 y de umbral sería. Ahí está. Bueno, entonces esto es una macropausa. ¿Cómo nos damos cuenta que es una macropausa? Si yo no les digo que acá hay una zona de VO2 y acá hay una zona de umbral, ¿ustedes cómo se dan cuenta que acá hay una macropausa? Porque cae mucho la frecuencia cardíaca. Ahí va, ahí va. ¿Ven lo que nosotros cuando hablamos de macropausa, qué es una de las cosas que buscamos? Bueno, buscamos esto, que esto va acompañado
distintas respuestas fisiológicas, enzimáticas, que ya las vieron con Juan, que se los explica perfectamente. Entonces acá tenemos una macro, y acá tenemos otra. Entonces, a lo mejor, como dice uno de los compañeros, podría haberse hecho una macropausa mayor. ¿Sí? Si se hizo de 3 minutos, podría haber sido de 4, ¿sí? O podría haber sido de 5, no lo sé. Bien, también puede ser que si en este bloque, sobre todo, una frecuencia cardíaca alta, muy alta, fíjense que fue similar o igual al último bloque de VO2, podría haber habido acá una micropausa entre bloques mayor, o no hacer 2 bloques, o no hacer directamente ninguno de los dos, no uno, directamente ninguno de los dos, y hacer más bloques de VO2, porque fíjense que va entrando en zona VO2 en el transcurso de cada intervalo, quizás me atrevo a decir que estaría en VO2 recién acá. Entonces, fíjense la cantidad de cositas que nosotros podemos ver de un trabajo, que si ustedes ven el Excel de esto, es perfecto. No, tiene 4 pasadas de 500 al 105% de la BAM, una macropausa de 3 minutos, sigue 2 bloques de 2000 metros o 1000 metros, bueno, no recuerdo, en zona 2. Es perfecto, o sea, es de libro, ¿sí? La verdad como está citado. Ahora, después hay que contextualizar esa programación, para quién se hizo, como les dije, cómo estaba ese día, en cuanto al entorno de donde se desarrolló la actividad, control de carga interna, cómo llegó el atleta a esta sesión, que es algo no menor, como les dije. Y bueno, de acá se desprenden muchas cositas. Eh, Tampoco quiero dar muchas más vueltas en esto, pero sí tenerlo ya como primera toma de caso análisis para un poco meternos en tanta teoría que estuvimos hablando al principio. Bueno, vamos a los bifes, a esto, ¿sí? De esto se trata. Fíjense esto, qué interesante. Esto es un análisis de los 10K de un triatlón de distancia olímpica. ¿Bien? Distancia olímpica, después de nadar 1500 metros, se pedalea 40 y se corre 10. Acá, a este corredor, lo que se le pidió, corredor de poca experiencia, novato, creo que era su primero o segundo triatlón olímpico, ¿qué se le dice? Se le pide que tenía que correr a un ritmo mucho más bajo que este que se marca acá, que es 4:10 minutos del kilómetro, acá esta primera parte. Más o menos háganse una idea que se le pidió que corra a 5:15, y que mantenga ese 5:15 en el tiempo. Bueno, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver que sale corriendo, se baja la bici y empieza a correr a 4:10. Un ritmo que para este atleta se trabajaba en alguna zona alta de trabajo, en algún trabajo intervalado. O sea, eso quiere decir que es imposible de sostener el tiempo y menos de pedalar 40 kilómetros. Y fíjense que termina prácticamente arrastrándose. Acá vemos que caminó 2 veces. Esto significa que caminó 2 veces, o sea, estaba muerto. ¿Y con qué nos encontramos? Una vez que analizamos esto, le preguntamos a él qué pasó. ¿Qué nos dice? Nos dice que se sintió muy bien en la bicicleta, se bajó con unas sensaciones buenísimas y que por eso se bajó a correr más rápido. Esa fue la respuesta. Obviamente por eso aclaré un novato o un principiante, ¿no? Porque es imposible que por más bien que te sientas, te bajes a correr un ritmo en el que trabajás por intervalos, ¿sí? Pero bueno, esto es la inexperiencia que le mostró que tuvo que caminar 2 veces en el kilómetro, más o menos ahí, 7, 8, habrá caminado. ¿Sí? Entonces acá tenemos el análisis de una sesión y el análisis de una competencia, que nos da información importante, que a la hora de revisar y controlar, nos permite a nosotros, en este caso, hacernos muchas preguntas, al entrenador, hacerse muchas preguntas frente a lo que sucedió, y en este caso a educar, ¿no? Porque también forma un poco parte de eso cuando alguien comienza en una nueva distancia. Un deporte de tantas sensaciones, porque se sostiene en el tiempo un esfuerzo, hay mucho autoconocimiento. Bueno, esto forma parte de eso, de la educación y el aprendizaje. ¿Bien? Bueno, y acá tenemos 2 variables de análisis. Esto es
un análisis de un corredor principiante de un 10K, una carrera 10K de calle, y el análisis de una corredora de muy buen nivel técnico, muy económica, en un 21. Para que se den una idea, este corredor metió un 10K en cerca de 57 minutos, 58, y esta corredora metió los 21 en 1 hora 17, una hora 16. Estamos hablando de dos tipos de niveles de rendimiento diferentes. Ahora, a la hora de analizar la cadencia, que es la cantidad de pasos minuto, podemos ver que la dispersión es de la media los valores que van por arriba o por abajo, ¿no? De la línea media que es esta, que son 175. Bien, entonces podemos ver que hay mayor dispersión, hay mayor alteración en lo que es la frecuencia de paso en el tiempo. Observe que hay colores distintos. Estos colores, recuerden que tenían que ver con cuestiones vinculadas a la eficiencia de la economía. Entonces, dentro de la misma competencia, hay momentos, en este caso, donde salió y arrancó la carrera, que se acomodó, generó una determinada forma de movimiento, luego en el transcurso de la carrera generó otra, y al finalizar con la fatiga otra, y acá vemos esta corredora que de principio a final generó la misma frecuencia de paso. Eso tiene que ver con economía y con frecuencia, y con economía y eficiencia de carrera. La dispersión prácticamente es inexistente, ¿eh? Eh, pero por otro lado, observen cómo desde que inició hasta que terminó, sostuvo la misma forma de movimiento. Entonces ahí tenemos también cuestiones de análisis, que nos permiten analizar esta variable de la cadencia, que es una de las variables más importantes a la hora de poder construir eficiencia en el gesto deportivo. Es casi perfecta, profe. Ahí hay dos puntitos celestes que ahí bajó un poquito la cadencia, digamos. Sí, pero bueno, también piensen que es un GPS, ¿no? Eh, y también piensen que hay momentos en los que, no sé, por X motivo esquivaste algo, había mucha gente porque recién largó la carrera, bueno, todas esas cosas se ven, se ven impactadas muchas veces en los gráficos. Entonces, como que a esto no hay que darle mucha importancia, hay que darle importancia a lo que uno ve como macro, que ¿por qué les muestro los dos? Porque al observar los macros son claros, los dos, fíjense lo que es uno y lo que es otro. Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. Y dentro del macro tenemos que mirar si hay algún contraste muy marcado en los colores, que acá se ve muy claro, no es que hay un puntito verde solo, sino que hay varios, o sea, se sostuvo en el tiempo esa forma de movimiento, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que observar. ¿Bien? Y acá, hablando sobre la misma, mencionando la misma variable, tenemos el contraste del ritmo de un trabajo continuo, un método continuo, eh, con la cadencia. Este trabajo fue realizado por un sujeto de nivel recreacional, donde en la pandemia, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando comenzamos a poder salir a hacer actividad al aire libre? Bueno, esto fue, creo que el primero o el segundo día de entrenamiento de esta persona, ¿sí? Observen el ritmo, obviamente es un tanto irregular, después de tanto tiempo sin correr, y también fíjense lo que sucede con la frecuencia de paso. Arrancó con una frecuencia de paso mucho más deficiente, un ritmo más bajo, luego se estabilizó un poquito, acá apareció algo de fatiga y luego se volvió a estabilizar. Pero esto toma importancia cuando analizamos esto. Mismo sujeto, semanas después de entrenamiento, ¿sí? Estuvo más tiempo realizando el esfuerzo. Como pueden ver, el ritmo fue mucho más parejo frente a toda esta alteración fíjense la morfología de la curva, ¿no? La gráfica.
del gráfico. Y observen lo que sucede con la cadencia. Entonces, si ustedes recuerdan los colores, acá se muestra mucho mejor la variable de la cadencia, de la frecuencia de paso en el tiempo, que fue no solo mejorada en cuanto al análisis de la variable puntual, sino que se realizó de esta forma en un tiempo mayor, bien, al que había hecho semanas antes un trabajo con mismas características en relación a lo que implicaba el método, que era un método continuo. ¿Sí? Entonces observen cómo eh, toma relevancia esto de poder entender el movimiento y el análisis de las variables de las métricas de la dinámica de la carrera. ¿Bien? Y ahora tenemos la longitud de la zancada que junto con la cadencia es donde nosotros, ¿no? lo que intentamos siempre construir, ¿no? Que un atleta, que esto lo toma la decisión el entrenador, o mejore su longitud de zancada, o mejore su cadencia, y que haya un balance y un equilibrio entre estas dos variables, que son las que van a determinar la velocidad, en cierta forma, y el sostener una velocidad en el tiempo. Entonces, observemos ahora esto. Acá podemos ver el contraste de dos variables, una fisiológica y una mecánica. Nosotros anteriormente vimos el contraste de dos variables, la fisiológica, que era la frecuencia cardíaca, y el ritmo. Ahora vamos a ver la frecuencia cardíaca, que es la roja, y la longitud de la zancada, que es la celeste. Fíjense, activación, ¿sí? La frecuencia cardíaca comienza a subir, se estabiliza, se corta la activación. El sujeto se prepara para hacer un trabajo de intervalos de intensidad, ¿sí? Intervalos cortos, un trabajo de calidad. Como pueden ver, son 6 pasadas. Y observen qué es lo que sucede puntualmente en la segunda. En la segunda hay una desproporción enorme en lo que fue el desarrollo de la longitud de la zancada frente a lo que fue la primera pasada. Observen la primera pasada, el valor medio de la longitud de la zancada, y observen la segunda pasada lo que fue. O sea, este sujeto se desplazó a una velocidad mucho más alta a la que tenía que desplazarse. ¿Bien? Si tenía que hacer, por ejemplo, 6 pasadas de 500 metros a 3 minutos 50 el kilómetro, probablemente haya ido mucho más rápido. ¿Y qué es lo que sucede después? Después sucede que con la misma pausa de recuperación, porque son micropausas y todas tienen la misma cantidad de tiempo de descanso, con la misma pausa de recuperación, fíjense cómo la frecuencia cardíaca se va mucho más alta en esa tercera pasada. ¿Por qué? Porque no le alcanzó a recuperarse como quizás tenía que recuperarse, y eso hizo que los niveles de esfuerzo frente a lo mecánico bajen. O sea, tuvo que bajar la longitud de la zancada. ¿Por qué? Porque lo desequilibró el segundo intervalo. ¿Y luego qué Profe, sucedió? Sí, esperá que ahí, termino explicando una dale. cosita y te dejo opinar, porque acá viene lo importante de esto. ¿Dónde impacta este error en haber hecho una segunda pasada a mayor velocidad de la que tenía que ir? Impacta acá. ¿Por qué impacta acá? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver acá? Y ahí aportás vos, lo que querés decir. ¿Por qué impactó acá, en este punto, lo que sucedió acá? A ver si alguien me puede decir. ¿Ha descansado más tiempo? ¿Ha necesitado más tiempo de descanso? Todo. Es, correcto, correcto. Ponele que tenía que hacer 1 minuto la pausa, por decir un tiempo. Bueno, acá tuvo que estar más tiempo, y fíjense dónde bajó la frecuencia cardíaca. Y después hizo las otras 2 pasadas, y en la última que hizo, volvió a hacer lo mismo, se la sacó de encima. Ya está, quería terminar. Fíjense, la longitud de zancada se fue otra vez a valores más altos de lo que debería haber ido. ¿Bien?
Ahora sí que aporte, no me acuerdo cuál era el compañero que quería hacer un comentario. Yo creo que te quería preguntar que, aunque la longitud de la zancada haya elevado, no quiere decir que hubo una eficiencia en la carrera, porque la frecuencia cardíaca después tuvo otro pico, ¿o no? En realidad, nosotros lo que estamos viendo acá es que estamos analizando qué pasa desde lo mecánico cuando uno realiza un tipo de esfuerzo determinado. Es simplemente eso. Nosotros acá lo que estamos viendo es que hay un pico en la frecuencia de la longitud de la zancada, en esta pasada, que hace que después altere todo el trabajo siguiente porque en una pasada fue más rápido de lo que tenía que ir. Es lo único que estamos viendo. No es que esté mal o esté bien que la longitud de la zancada se haya ampliado. Obviamente, cuando uno va más rápido, o metió más paso por minuto, o la longitud de la zancada fue más larga. Entonces son como las dos variables sobre las que analizamos cuando hablamos de velocidad. Frecuencia de paso y longitud de zancada. O sea, uno va más rápido, una de esas dos se altera en un grado mayor, Ahí, ¿no? Es eso claro. solamente. Es simplemente para que analicemos, que vean ustedes que también una variable fisiológica, como es la frecuencia cardíaca, también se altera, ¿sí? O sea, también, en realidad se altera por aspectos que tienen que ver con lo mecánico, ¿sí? En este caso, por ir más rápido, sucede que hay un costo mayor. Ese costo en algún momento se paga. ¿Sí? Para Ahí eso se necesitan 6 intervalos a esta velocidad con esta, para que se respeten. ¿Sí? Si no se respetan, ahí tenemos lo que pasó con este trabajo. ¿Sí? Profe, ese gráfico es un corredor Iván, perdón, canal. perdón que te interrumpa un segundito Sí, para dar un aporte en cuanto a esto. ¿Se me escucha? sí, 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 hay que Eh, escuchar. Dentro de tu expertise sobre lo que estás explicando, estaría bueno por ahí decirle a los chicos que tómenlo como un estudio también, que las distintas variables traten de anotarlos dentro de su de su propio análisis y luego establecer conclusiones, porque a veces por ahí se confunde en tomar la sacada, en tomarla, y decir, bueno, tomo los distintos picos de una variable, después tomo los distintos picos o no de la otra, y luego por ahí hacer un análisis ya en frío, porque a veces, para ellos digo, ¿no? Para que por ahí lo interpreten mejor, es analizar el punto por punto, están viendo por ahí en un cuartil lo que pasa y después con una lectura completa también está bueno tener todos los datos, ¿no? Como distintas variables, decir, ¿qué pasó en este momento? Bueno, la zancada de determinada forma, la frecuencia cardíaca. A mí me ayuda también para desmenuzarlo un poco más esa forma de verlo. Es otra, por ahí otra mirada que les puede servir a ellos, ¿no? Porque el Sí, sí. tener y poder pularlo, poder bajarlo al papel o donde cada uno de esos picos y esos descensos, al final yo puedo establecer otra conclusión. Es como mirarlo desde otro ángulo también. No sé qué te parece, Iván. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual. En cierta forma, esto es también un aporte más a la sesión de entrenamiento que tuvo este atleta. Ustedes piensen que la sesión, si ustedes analizan la sesión, es carga externa al 100%. O sea, ustedes le dicen al atleta lo que tiene que hacer. Y ustedes ven al atleta que lo hace, o directamente no lo ven, porque hoy por hoy se entrena con una modalidad a distancia, ni lo ven, y nada, el atleta le dice, sí, lo hice el trabajo y punto. Ahora, cuando ustedes se meten a analizar el trabajo, se dan cuenta de que el atleta quizás o no tiene el expertise para poder sostener el esfuerzo en el tiempo desde lo mecánico de una determinada forma, o sucede que muchas veces la ansiedad les gana y si están con más pila, piensan que ese día entonces pueden entrenar un poco más y no respetan lo que les dio el entrenador, que eso pasa muchísimo en el ámbito recreacional. Hoy me desperté bien, estoy con pila, hago 2 intervalos más de lo que me dijo mi entrenador. Entonces, a lo que voy es, que es lo que también hizo un poco Adrián, miremos las cosas cuando hay que mirarlas desde lo micro, desde lo macro, desde lo macro, y también integrar siempre muchas cuestiones. No solo mirar un punto de todo esto, sino que mirar qué pasó acá. ¿Eh? ¿Qué pasó con el comportamiento cardíaco? ¿Qué pasó con el comportamiento mecánico? ¿Sí? Bueno,
eso te lo da también el ojo clínico, el ojo entrenado, como acabas de decir vos. Es decir, bueno, no me fijo tanto en este momento en la zancada porque es más uniforme, puede ser alguna variación del GPS. Bueno, eso te lo da justamente la experiencia que tenés vos de Iván en el tiempo de decir, bueno, no me quedo en este punto en específico y veo el panorama completo, ¿no? Tal Eso te va cual. entrenando a vos, valga la redundancia, como entrenador. Tal cual, tal cual. Y también, desde mi punto de vista, eh, yo en realidad lo que miro no es esto como preparador físico. Yo simplemente ahora les comparto algo de lo que se puede ver que más le puede interesar al entrenador. A mí desde la preparación física lo que más me interesa es, si el entrenador me pide que mejoremos la zancada, bueno, mejor ver qué valores de zancada tenemos en alguna sesión testigo, que es una sesión que repetimos en el tiempo, o qué zancada tenemos una competencia con un terreno de las mismas características, o qué frecuencia de paso tenemos, miro los tiempos de contacto, miro variables que tienen que ver con lo que yo pueda construir o aportar en realidad para construir, porque no es 100% de la preparación física, todo, pero desde lo que yo puedo aportar. Si a mí me dicen, quiero que este atleta mejore un poco su zancada, o mejore tanto su zancada, bueno, desde mi lugar puedo aportar en muchas cosas, y eso es lo que miro. Esto no lo voy a mirar, no, no es algo que me interese a mí, ¿sí? Pero sí es importante de que ustedes vean cómo se contrasta lo mecánico con lo fisiológico, ¿sí? Cómo impacta una cosa en otra, una alteración de una variable en otra. ¿Eh? Y fíjense el mismo trabajo, el mismo trabajito, analizando la cadencia. Observen la cadencia, lo que sucede. Fíjense cómo acá hay mucho más color morado respecto de los siguientes intervalos, salvo el último. Hay mucho más respecto al otro. Y esto tiene que ver con que no solo aumentó su zancada, sino que también aumentó su cadencia. No, fue más rápido, no hay duda. Después atenuó un poco la frecuencia de paso, atenuó la longitud de la zancada y miren la última pasada. Fue muchísimo más rápido todavía. ¿Sí? Pero un poquito más acomodado porque al menos la cadencia fue más regular, si miran esto. ¿Sí? Eso, pero más regular que la longitud a simple vista. Claro. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos claramente las dos variables que conforman a la mecánica en lo que es el análisis de la velocidad. ¿Fue más rápido? Sí. ¿Por qué? Zancada más larga, más paso por minuto. Fue más rápido. ¿Sí? Sin duda. ¿Y quién muestra, además de lo mecánico, que eso sucedió? Y lo muestra su organismo. Una variable fisiológica, que es la frecuencia cardíaca. ¿Bien? Bueno. Ahora vamos a ver esto que tiene que ver con la oscilación vertical, que es algo que yo les mostré, les expliqué brevemente al comienzo. La oscilación vertical es cuántos centímetros se desplaza en forma vertical el sujeto a la hora de transportarse en lo horizontal. ¿Sí? Hay una oscilación vertical que tienen los corredores que tiene que estar presente, porque se empuja en el suelo desde abajo hacia arriba. El tema es que no se empuje desde abajo hacia arriba verticalmente al 100% y que eso se aproveche para ir hacia adelante, en un vuelo hacia adelante. Bueno, hay distintos tipos de datos que nos muestran que, por ejemplo, un corredor del más alto nivel de elite tiene una oscilación vertical de 4 centímetros. ¿Sí? En este caso estamos viendo un corredor novato, principiante, en un 10K de calle, ¿sí? Donde no tenía mucha experiencia en la distancia, y acá podemos ver algo que es muy de libro, ¿no? Esto de la fatiga en el final de una competencia. ¿Y cómo se muestra la fatiga desde lo mecánico? En este caso se muestra de que el sujeto, si bien ya salió con una oscilación vertical muy alta de inicio, porque no corre bien, porque no es económico, no es eficiente, es novato, quizás no tiene buenos niveles de fuerza, eh, y no tiene un tiempo determinado de asimilación de carga de trabajo específico. Hay tantas cosas que podemos decir que dan como resultado esto.
Pero por sobre todas las cosas, fíjense, ya en la mitad de la carrera, cómo su oscilación vertical se incrementa. Por lo tanto, corre peor. Y si corre peor, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a pagar, el organismo necesita pagar más costos, porque es menos económico. Y si paga más, ¿qué pasa con la respuesta fisiológica? Se incrementa la frecuencia cardíaca por el esfuerzo y encima por un esfuerzo realizado de una manera poco eficiente. Bien, entonces esto es algo que suele suceder. Y nos sirve a modo de análisis del entendimiento, decir, bueno, ¿qué pasó en esta carrera? Bueno, en este mismo sujeto pasó esto en la oscilación vertical, pasó lo otro en la frecuencia de paso, pasó tal otra cosa en la longitud de la zancada, en los tiempos de contacto, y en todo ese macro se hace un análisis. Esto es algo natural en alguien que no tiene una trayectoria deportiva, en alguien que es principiante. Es algo que pasa. Como hay gente que corre muy bien de entrada, hay gente que no lo hace bien y hay mucho para lograr y construir desde nuestro lugar como entrenadores o preparadores físicos. Y acá vemos Profe, algo, ¿la sí, distancia es por paso o es por el tiempo de carrera? ¿cómo? La distancia, por ejemplo, la distancia media. Bueno, esta es la oscilación vertical de la misma corredora. Fíjense la diferencia. Ahí vemos, ¿no? Cuando alguien tiene años de entrenamiento, cuando alguien tiene un trabajo integral asimilado, cuando alguien corre mejor que otro, vemos cómo también se presenta esto de un comportamiento mucho más regular en el tiempo. Y observen esto, ¿no? Que en esta parte de la carrera probablemente haya habido un apriete en la velocidad. Es una carrera con estrategia de progresión, de esfuerzo. Hay muchos entrenadores que plantean una estrategia arrancar conservador y terminar de menor a mayor, con mayor intensidad. Probablemente esta oscilación vertical que vemos acá, que no es casualidad, tenga que ver con eso, ¿no? Con que incrementó un poco su velocidad y generalmente en un buen corredor, si incrementa la velocidad y sabe horizontalizar, aquí una buena longitud de la zancada y lo incrementa a través de esa variable, disminuye la oscilación vertical. Por eso los valores son un poco mejores en el final de la carrera. Y observen acá, ¿no? En alguien menos experimentado es todo lo contrario. Al final de la carrera con la fatiga empeora. ¿eh? Entonces, bueno, todas estas cositas son importantes a tenerlas en cuenta. ¿Sí? Y acá tenemos los tiempos de contacto de los mismos sujetos de análisis de la diapo anterior. Esta, ¿sí? Los vemos acá. Fíjense los tiempos de contacto. ¿eh? Eh, Podemos ver bueno, hay mucho menor tiempo de contacto en un sujeto con mejor nivel de rendimiento. eh, y los tiempos, no, este no es del mismo, perdón, este no es del mismo. Y los tiempos de contacto acá, fíjense que arranca con un tiempo de contacto mayor y se termina acomodando un poco más en el final de la carrera. ¿Sí? Y acá vemos cómo arranca, ¿sí? Y finaliza dentro de todo con mismos valores. Como les digo, hay una dispersión, hay una alteración en el tiempo de contacto, sí, pero también los tiempos de contacto, cuando son puntitos así muy espaciados, tienen que ver con cuestiones de esquivar cosas, de alguna subida o alguna bajada. Entonces, por eso cuando son tan pocos, no hay que darle tanta importancia en análisis macro, pero sí hay que darle importancia cuando hay cambios de colores que se ven bien marcados en el tiempo. ¿Sí? Observen acá cómo arranca en una carrera, en un desplazamiento de carrera más lenta, termina en un desplazamiento de carrera un poco más rápido, pero acá esto tiene que ver puntualmente porque un corredor de un rendimiento bajo, principiante, cuando arranca la carrera, hay una parte de la carrera, como sale en el montón al final, hay una parte en la que no pueden correr al ritmo que tienen que correr. De hecho, hay momentos hasta los que pueden llegar a caminar, hasta que se acomodan corriendo. Pasa un tiempo, es más, pasa 1 kilómetro, 2 kilómetros, hasta que pueden
empezar a meterse en su ritmo. Los corredores que son más rápidos ya salen y empiezan a correr prácticamente en mucho menos tiempo. Entonces esto puede ya tener que ver con eso, ¿no? Con que arrancó y hasta que, bueno, se pudo acomodar en lo que es su ritmo, pasó un tiempito hasta que se acomodó y en el final de la carrera se ve que aplicó más fuerza, apretó y mejoró los tiempos de contacto, ¿sí? Bien en este último 3/4 de la carrera, ¿sí? Y esto sí es importante analizar desde la preparación física, porque eso está muy ligado a la fuerza, muy ligado a la fuerza. Esto se trabaja en un corredor de nivel, por ejemplo. Hay corredores de nivel en un 5.000 metros. Por ejemplo, el remate es muy importante, donde se corre en pelotón una buena parte, después hay una fuga, que quedan algunos pocos en punta, y ahí se juega con quién se guarda para el remate final. Bueno, ahí se reduce el tiempo de contacto, se aumentan los niveles de potencia, y eso se construye desde la preparación física. Como también se construye esto, ¿no? Es decir, bueno, tengo un corredor que aplica tantos milisegundos en el suelo, en cada contacto, y si lo quiero poner más fuerte y que vaya más rápido, tiene que estar menos tiempo en el suelo, tiene que tener mejor zancada, mejor longitud de paso. Bueno, esas son variables que se construyen de la preparación física, ¿sí? Y este es el ratio vertical de lo que les mencioné anteriormente, de la diferencia, mejor dicho, la relación que hay entre la oscilación vertical y la longitud de la zancada. Y acá pueden ver, ¿sí?, que hay mucha mejor prestación en el final de la competencia respecto de la primera. ¿Esto qué significa? Esto es el análisis de la misma corredora que les marqué acá. Ven que aprieta en la última fase de la carrera y mejora su oscilación vertical, porque fue en una carrera progresiva en cuanto a la estrategia. Bueno, acá tenemos lo mismo. Como la oscilación vertical es una de las variables que conforma el ratio, fíjense cómo mejora el ratio en la última parte de la carrera. Esto significa que mejora su eficiencia en cuanto al eje. Y A menor ratio, bueno, mejor eficiencia, profe. claro, tal cual. A menor ratio, mejor eficiencia. Así es, optimiza sus posibilidades de movimiento. Y después, acá tenemos, por último, y después ya nos metemos a desarrollar potencia, una variable que es muy importante, sobre todo para trabajar sobre la sustentabilidad atlética, que era esto que tenía que ver con intentar reducir el riesgo de lesión. Nosotros podemos ver cuánto tiempo permanece el sujeto con una pierna y con otra, y cuál es la tendencia de mayor protagonismo de una pierna por sobre otra, de las dos extremidades. Y observen esto, ¿no? Cómo ya los colores los tienen, no hay presente nada de esto, por lo tanto ya determina bastante alguna cuestión que puede ser vinculada a la economía y a la eficiencia, por un lado. Pero por otro lado, no es solo eso, sino que fíjense que al final de la competencia, la fatiga hace que ese desequilibrio en el desarrollo de la fuerza, en el desarrollo cinemático de la fuerza de una extremidad por sobre otra, se empieza a acentuar, ¿sí? Obviamente que esto también lo podemos ver en un corredor de nivel, porque una cosa es que tenga buenas valoraciones en la cadencia, en la longitud de la zancada, en la oscilación vertical, pero distinto es que quizás tiene más fuerza en una pierna que en otra, y tiene mayor protagonismo en una fuerza que no, de una pierna que en otra. Entonces, no significa que esto se lo atribuya siempre a un corredor de menor nivel en cuanto a la eficiencia, pero generalmente, obviamente, suele pasar más en corredores menos experimentados, eso sí. Pero bueno, acá ya esto nos va a mostrar y nos va a dar información desde la preparación física que la podemos contrastar con ¿qué? Con evaluaciones funcionales. Nosotros cuando hacemos una batería de evaluaciones funcionales,
vamos a poder establecer si hay alguna dismetría en la movilidad, en la estabilidad, cuando desarrollamos algún protocolo de evaluación de fuerza, unipodal, también podemos ver si existe un déficit lateral o bilateral. Bueno, eso se puede contrastar con esto, que muchas veces, y en la mayor cantidad de veces, existe una coincidencia entre ambas valoraciones, ¿sí? Entonces, desde ahí es donde se parte de la estrategia que vamos a tomar en la programación del entrenamiento de la fuerza, por ejemplo, para poder intentar que reducir si existe algún tipo de déficit y obviamente ir mensurándolo a través del control y monitoreo de la carga, en este caso con este dispositivo. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta acá. ¿Alguna preguntita más? ¿Algún aporte? ver, no lo he escuchado, sí que lo han mencionado, pero cuando habla de oscilación vertical, ¿hacen referencia a la postura del atleta? ¿Cómo? ¿Cómo? Perdón, te escuché un poco entrecortado. Y cuando menciona oscilación vertical, ¿hacen referencia a la postura del atleta? No, 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 no. La postura del atleta no. Lo expliqué eh, anteriormente. La oscilación vertical es el desplazamiento del cuerpo en el tiempo y en el espacio en la vertical. ¿Sí? ¿Cuánto rebota el atleta? No tiene que ver con la postura, tiene que ver con cuánto se desplaza en el espacio hacia arriba, que eso le infiere en lo que es el desplazamiento horizontal, porque disipa energía. ¿Sí? Obviamente que la postura puede influir en la oscilación vertical, sí, pero cuando se analiza la oscilación vertical no es la postura, es el desplazamiento del cuerpo en el tiempo y en el espacio. ¿Sí? O sea, en el momento que el atleta corre, hace las zancadas, hace referencia a eso, o sea, de qué manera en la zancada el cuerpo actúa de manera vertical. O sea, lo que entiendo es que mientras menos oscilación, más efectivo es. ¿Por qué? Porque mientras menos oscilación, más eficiente va a ser. ¿Por qué? ¿Por qué te parece? Y por el hecho de que eh, Por la economía puede ser. se nos- Cuando corremos, ¿para dónde queremos avanzar? ¿Para arriba o para adelante? Si uno corre, hacia adelante, hacia adelante. bueno, ahí está. Entonces, cuando aplicamos fuerza, ¿sí? Teniendo en cuenta la fuerza gravitacional, obviamente estamos empujando el suelo para arriba seguro. Tenemos que despegarnos del suelo. El tema es que podemos empujar para arriba de lo vertical y quedarnos en el lugar saltando, como podemos empujarlo para arriba y adelante. Entonces, cuanto mejor apliquemos fuerza para arriba y adelante, más eficiente vamos a ser. Entonces, si ven un corredor con mucha oscilación vertical y le trazan un análisis de una línea en un determinado sector de su cuerpo, van a ver cómo mientras va corriendo, por más que va para adelante, se sale de esa línea, mucho. Y cuando ven un corredor de mejor nivel, trazan la misma línea, van a ver cómo es menor esa ondulación de la oscilación vertical. ¿Sí? Ah, bien, bien. ¿Bien? Pero digamos, un poco la postura también va a influir, pero en relación a la economía de la acción. Por supuesto que la postura va a influir, claramente que va a influir. Sí, 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 eso sí. Es un factor, lo corporal son factores que distintos aspectos de lo corporal, pueden ser funcional, puede ser estructural, va a inferir en la economía, claramente. Pero también va a tener mucho que ver la capacidad de aprendizaje que tenga ese atleta del gesto deportivo, o sea, si en algún momento también fue instruido en cómo se debe correr, si ha hecho drills de técnica de carrera también, ¿sí? Porque la realidad es esa, o sea, por eso les mostré el slide que decía que la eficiencia de la economía se construye desde dos áreas. Una es el área técnica, aprendizaje del gesto, y el área del entrenamiento específico,
¿no? Trabajos con intervalos, trabajos de velocidad, de sprints, donde se genera determinado impacto en lo que es la mecánica de la carrera, pero después tienen la preparación física que va a atacar y abordar todo lo que tiene que ver con la movilidad, la estabilidad, con aspectos estructurales que tienen que ver con lo postural, aspectos funcionales que tienen que ver, por ejemplo, con la movilidad, ¿sí? Déficit o dismetrías de miembros, que es lo que estamos viendo acá, ¿sí? Bien, Está bien, bueno, profe. Gracias. está bueno lo que preguntás porque también la idea es esa, que ustedes puedan integrar, ¿no? Lo que van viendo en las distintas cátedras. Y esto tiene que ver mucho con lo que ustedes han analizado con Martín, seguramente en biomecánica. En algún momento Martín les va a hablar de esto, ya les habló, algo relacionado a esto. Con Pablo Añón en algo habrán también desarrollado cuando vieron velocidad, cuestiones que tienen que ver con esto de la longitud de la zancada y la frecuencia de paso. Entonces, la idea también un poco es más allá de desarrollar nuestra cátedra, poner esta clase puntualmente, integrar la evaluación, el control y cómo la programación se basa en esto. También que ustedes vean cómo, acá estamos analizando mecánica, esto es biomecánica, ¿sí? Pero también estamos analizando programación. Acá se programó y pasaron cosas distintas a las que se había programado. Estamos evaluando permanentemente y controlando. Entonces, bueno, esa es un poco la idea de todo esto, independientemente que sea de corredores. Es la coherencia en el análisis, la integralidad en el análisis. ¿Sí? Bueno, vamos a terminar ya con esto, que es potencia, que es algo que se utiliza mucho en corredores, sobre todo que hacen trail, que corren en montaña. Esto no hace un gran aporte en lo plano, porque en el plano se puede sostener un ritmo en el tiempo, eh, pero sí es importante de que bueno, lo tengamos en cuenta para la montaña. ¿Sí? Esperen que... Bueno, acá tenemos distintos marcadores que nos van a monitorear la intensidad de un corredor. ¿Sí? La frecuencia cardíaca es uno de ellos, la percepción de esfuerzo es otro de ellos, es subjetivo, esto es objetivo, el ritmo, ¿sí? El ritmo que, al que se puede desplazar un sujeto, que tiene que ver con la velocidad, y la potencia, que es el esfuerzo, ¿sí? Eh, la intensidad a la que se está produciendo ese esfuerzo. Y dependiendo si es una subida a una montaña, una bajada o un plano, va a haber distintos comportamientos. Cuando se sube una montaña, por ejemplo, el ritmo de carrera baja, porque disminuye la velocidad, la potencia se mantiene alta porque se está produciendo más fuerza, la frecuencia cardíaca aumenta y el esfuerzo percibido aumenta, cuando se baja hay otro comportamiento. Entonces estos son como 4 parámetros de análisis. Nosotros recién estuvimos analizando el ritmo y la frecuencia cardíaca, y ahora vamos a meternos un poco en lo que es la potencia. Bueno, estos son, se lo dejé ahí, es un relojito como para que ustedes vean en tiempo real el monitoreo que ustedes pueden tener, tanto de la potencia, la frecuencia cardíaca, ustedes mientras van corriendo, pueden ir viendo lo que va pasando. Esperen que tengo que responder una cosa urgente. Ahí está. Bien. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de potencia. Eh, la potencia viene dada del ratio de trabajo, ¿sí? Que se realiza en un determinado tiempo y a la velocidad en lo que se realizó. ¿Sí? ¿Cuánto se realizó y a qué velocidad? Es la fuerza que está aplicando un sujeto frente al suelo
y la velocidad a la que se desplaza, ¿no? A la hora de analizar la parte mecánica. Esto nos va a permitir también, además de poder establecer un perfil del corredor, poder cuantificar entrenamiento, porque, como les dije en la clase anterior, además de armar zonas por frecuencia cardíaca, zonas por determinados testeos que se hacen, hoy por hoy, si utilizamos potenciómetro, podemos cuantificar y establecer zonas de trabajo en base a la potencia, ¿sí? Imagínense, tienen un atleta que vive en Bariloche, y ustedes le arman un trabajo intervalado que tiene que correr a 3 minutos el kilómetro, un trabajo de pasada. ¿Va a poder sostener esos 3 minutos del kilómetro en las 8 pasadas que ustedes le digan en Bariloche, teniendo un terreno totalmente desnivelado y muy poco plano, casi les diría inexistente? Sí, quizás lo puede sostener. Ahora, ¿el esfuerzo por sostenerlo fue el mismo que alguien corre en plano? No. Entonces, la potencia lo que nos permite es justamente establecer una zona de trabajo. Vos, para poder realizar este trabajo a esta intensidad, tenés que correr en una potencia entre tanto y tanto, en este rango. Entonces, esto es algo que para trabajar en la montaña o en superficies irregulares nos va a hacer un gran aporte, ¿sí? A la hora de poder establecer y cuantificar trabajo. Ahora, no mide la fuerza aplicada, sino que extrae a la potencia, estima a la potencia, mejor dicho, de acuerdo a distintas variables, que son la resistencia del aire, la resistencia que genera el suelo a la hora de desplazarse, el ascenso, la cantidad de pendiente que tenga. En base a todo eso, el sensor establece que el sujeto está generando, con el peso corporal que lo tenemos ingresado en la aplicación, ¿no? En el dispositivo, entre el peso corporal, la velocidad que se desplace, el aire, la resistencia del aire, el tipo de pendiente, establece un valor estimado que nos marca a qué potencia está yendo. Por lo tanto, ahí es donde nosotros decimos, bueno, pero lo está estimando, no es real, no está en una plantilla que está pisando y sabemos que está produciendo esa potencia como en un pedal en la bicicleta, que pisamos y el nivel de información de la potencia aplicada es mucho más real, porque se está pisando el sensor, ¿sí? Acá es un sensor que a través de distintas variables que detecta, estima. Pero eso no nos importa. ¿Por qué no nos importa? Porque en realidad estamos midiendo siempre con lo mismo, ¿sí? Entonces, acá lo que a nosotros nos interesa es que al menos podamos tener un dato cercano, porque esto es algo que está validado, por lo tanto es algo que es fiable, cercano a el esfuerzo o el costo energético que está realizando un sujeto bajo ese tipo de esfuerzo o esa actividad. Bien. Y acá podemos ver la potencia, lo importante que es a la hora de poder realizar un trabajo en la montaña. Este es un triatleta de buen nivel chileno, ¿sí? Fíjense la superficie por la que él realizó el entrenamiento en Chile. Esto que ven como montaña lo marca la aplicación, ¿sí? Lo marca el software porque hay un determinado desnivel, ¿sí? 200 metros de nivel, 300 metros de nivel, por lo que el sujeto va corriendo. Entonces acá tenemos el trabajo. ¿Cómo le arma las zonas su entrenador? Le dice, hacer un warm-up, una activación de 225 watts, bien. Después tenés que repetir 2 veces un trabajo de 20 minutos a 2.67 por 10 minutos a 2.25, eso repetirlo 2 veces, y después el cool down o el enfriamiento. Bien. Entonces, nosotros lo que podemos hacer después es ver qué pasó en el trabajo. Esto que ven en celeste ustedes es esto, que ya está preestablecido. 20 minutos de activación. Arranca el primer bloque, termina y va al otro bloque de 10 minutos. Después viene el bloque que hicimos acá, que es de 20, y después viene otro de 10. Y nosotros lo que podemos hacer es ver qué sucede con la potencia, que es la variable que vemos violeta acá, ¿sí? ¿Qué sucede con la potencia en el primer bloque y
¿Qué sucede en la potencia? En el bloque de recuperación, el bloque fácil. ¿Sí? Y ahí podemos ir analizando cómo fue el comportamiento, si en algún momento subió mucho más de los valores que se pedía, como por ejemplo acá, ¿sí? Fíjense que no solo sube mucho más, sino que se sale de la cantidad de tiempo. ¿Pero por qué? Porque acá también arrancó un poco más tarde el bloque. Entonces algo ahí sucedió, que a lo mejor había mucho descenso o mucha pendiente, y eso hizo que se altere el bloque, ¿sí? Y luego lo podemos también contrastar con la frecuencia cardíaca, que es lo que ustedes pueden ver acá. Tenemos la potencia violeta y la frecuencia cardíaca, ¿sí? Ahora, lo importante de esto es que gracias a entrenar con la potencia en un lugar de superficie irregular, permite que este comportamiento de la curva, ¿sí?, sea mucho más lineal y mucho más prolijo. Si ustedes a este mismo sujeto le piden que corra a 3.15 en este bloque y a 4 en este bloque, probablemente hubiese existido mucha más alteración en lo que es la línea de esta variable. ¿Por qué? Porque la realidad es que es muy difícil sostener el mismo ritmo en superficie irregular, lo que les decía. Porque hay falsos planos, porque hay pendientes muy altas, ¿sí? Entonces, ahí donde viene la importancia del trabajo de la potencia en lugares que hay montaña. Y después, bueno, obviamente podemos ver, analizar en qué zona de trabajo estuvo con este software. En cuanto a la frecuencia cardíaca, nos indica relativamente fisiológicamente en qué momentos estuvo transicionando en lo que es el trabajo desde lo macro, en cada uno de los labs, que los labs son todo lo que vemos acá, 1, 2, 3, pero dentro del 2 son 4 en realidad, porque lo repite 2 veces. Bueno, acá podemos ver qué es lo que sucedió con la potencia, con el ritmo, con la elevación, el desnivel. Podemos ver cantidad de valores y medias de los valores dentro de cada uno de los bloques para poder comparar. Acá podemos comparar el bloque de mayor intensidad con el bloque similar de mayor intensidad que lo repitió por segunda vez. Comparar potencia con potencia tiene valores similares, y así sucesivamente podemos jugar con un montón de variables, ¿sí? Pero más que nada lo que me interesaba era, primero, traerles lo de la potencia que se los había mencionado en la clase anterior, y por otro lado mostrarles el papel que juega la potencia, y cuando lo contrastamos, potencia variable mecánica con frecuencia cardíaca. Usar en la frecuencia cardíaca el comportamiento también que va teniendo en el transcurso del trabajo, ¿sí? Y acá vamos a ver, estos datos son extraídos con STRID, que es un potenciómetro, donde también nos va a permitir ver muchas otras variables que son las que pueden ver ustedes acá abajo. El ritmo, la cadencia, la potencia aplicada, el tiempo de contacto, los kilonewton metros, la oscilación vertical. ¿Qué es lo que me interesa que podamos ver de acá? Esto fue una competencia de 10.000 metros, de una corredora de muy buen nivel, ¿sí? Entonces, a nosotros los que justamente nos interesaba, por eso antes se lo nombré esto, era que tenga ella la posibilidad de sostener un ritmo y un esfuerzo en el tiempo. Ritmo es lo azul, esfuerzo es potencia o costo energético, y que tenga la posibilidad de rematar en el final de la prueba. Es un 10.000 metros, es una prueba dura, ¿sí? Y la verdad que tener la posibilidad de rematar en el final no es fácil. Bien, y en este caso, sobre todo para una corredora, un peso corporal muy bajo, un día con bastante viento, ¿sí?
donde en momentos de la pista había que aplicar una cantidad de fuerza importante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver acá? Vamos a primero observar el ritmo. Vemos acá la fracción, los splits, el 1, 2, 3, 4 son los kilómetros. El 11 no lo cuenten porque terminó la carrera, caminó, fue a abrazar a la familia, después fue a otro lugar. Entonces este no lo cuenten porque no va. Ella tenía el dispositivo prendido y bueno, le seguía contando. Cuenten hasta el 10. Hagamos el análisis hasta el 10. Podemos ver que los ritmos, arranca 3.55, 3.50, 3.54, 3.50, 3.52. Fíjense cómo va dentro de todo en el rango que se le pedía, que era 3.50, 3.53. Y fíjense cómo al final de la prueba, ¿no? Ya al 3/4 de prueba, le aumenta un poco el ritmo, ¿sí? Recupera un poco ahí en el último kilómetro, porque veía que, bueno, tenía que conservar un poco para poder, y aparte también es una cuestión de la vivencia de la prueba, también quizás ahí requería que nadie se quiso jugar, y bueno, pudieron ahí ir en bloque quizás algunas corredoras juntas, y en el último kilómetro tiene un apretón en la intensidad bastante importante. O sea, correr a 3.50 y correr a 3.36 un kilómetro son dos cosas totalmente distintas. ¿Y esto cómo se plasma? Con la potencia también lo podemos analizar. Observen que corrió 200 watts de potencia, de promedio, y terminó produciendo 2.14 en el último kilómetro. ¿Sí? Pero, a la vez, podemos observar cómo la frecuencia de paso prácticamente no se modifica. La frecuencia de paso se mantuvo relativamente en los valores similares en todos los promedios, pero fíjense lo que pasa con la frecuencia, con la longitud de la zancada. Ella aumenta la velocidad, aumenta el ritmo a través de la zancada, 1.54 metros, donde en realidad estaba a 1.45 de promedio. Esto es un dato muy importante, porque una cosa es aumentar la velocidad en el final de una carrera por frecuencia de paso y otra cosa aumentarla por longitud de zancada. El costo energético es mayor, ¿sí? Que en una situación de fatiga, en un final de una competencia, es algo para destacar como algo positivo, ¿no? Que ese aumento de la velocidad viene dado por la longitud de la zancada. Pero sí sucedió algo que, bueno, también tiene que ver un poco por las cosas que haya que trabajar. También hubo una cierta cantidad de energía que se disipó, ¿no? Que hubo un incremento leve en la longitud de la zanca, en la oscilación vertical. Es algo, un dato solamente para tenerlo presente. Y los tiempos de contacto, mayor fuerza aplicada, mayor potencia. ¿Qué debería pasar con los tiempos de contacto? Debería reducirse. Bueno, es lo que pasó. Corrió a 190, 195 milisegundos en cada contacto y terminó en 185. El mejor dato fue en el último kilómetro. Entonces, ¿qué nos muestra esto? La estrategia era que ella tenga la posibilidad, o sea, la estrategia. Uno de los objetivos que trabajamos con ella es que ella tenga esa posibilidad de responder en la última parte de la carrera, donde eso era un punto débil, donde ella tenía la posibilidad de sostener un ritmo en el tiempo, y en el final de la carrera le terminaban siempre sacando ahí unos metros y dejándola atrás porque no tenía esa capacidad para responder en el momento que había que responder, que es un momento crítico de la prueba. Bien, entonces el objetivo estaba cumplido. Ahora lo que es importante es analizar qué es lo que en realidad hizo que el objetivo se cumpla. Una cosa es decir, bueno, sí, pudo rematar en el final de la prueba, miramos el ritmo solo en el reloj, en el GPS, listo, sí, mejoró el ritmo. No, bueno, pero ¿por qué mejoró el ritmo? ¿Por qué fue a más velocidad? Pues mejoró su frecuencia de paso, su cadencia, bueno, su longitud de zancada. Esto es lo que nos permite ver qué es lo que mejoramos. En este caso, ella tiene muy buena frecuencia de paso, muy buena frecuencia de paso. Lo que teníamos que mejorar era su zancada,
mejorar sus valores de fuerza, su estabilidad lumbopélvica, hacer determinados trabajos pliométricos para que la saquen del piso más rápido. Entonces, todo un conjuntito de esas cosas que fuimos analizando, evaluando a través de evaluaciones funcionales, de evaluaciones de la mecánica de la carrera en pista, nos hicieron ver, bueno, esto, ¿no? Que el laburo debía ser por un camino y no por otro. Y bueno, es lo que se ve plasmado acá, ¿sí? Así que bueno, ahí hemos terminado. No sé si quieren hacer alguna preguntita antes de terminar. No los quiero aburrir tampoco con mucho más. Sé que es mucha información, pero a la vez es información que les va a servir, les va a aportar. Por eso pregunten lo que quieran. Profe, ahí en ese último gráfico,